Ya, bienvenidos estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Antes de presentar a nuestro gran y lujoso invitado que tenemos el día de hoy, que nos acompaña directamente de Estocolmo, Suecia, quiero darle las gracias primero que nada a Mario Jara, que está logrando compartir este video a pesar de la fuerte censura que tenemos nosotros por parte de Facebook, por razones obvias, digamos, porque somos el único medio que desde el día número 1 de la llegada de esta pandemia a nuestro país, digamos, hemos estado efectuando la resistencia. Dicho eso, agradecimientos especiales también a Alejandro Correa, que es la persona que permite que el programa Despejando Clave, programa exclusivo, el día de hoy estamos llevándolo a cabo a esta hora, 19:30, en forma exclusiva, solo por el día de hoy, se pueda llevar a cabo a través de la www.radiomiradordelgallo.cl. Dicho eso, vamos a presentar, antes de presentar al invitado, quiero presentar a mi partner en esta entrevista, como siempre, como de costumbre, a Paulo Salina, que nos acompaña en la quinta región del país, de la linda zona del borde costero. Adelante, Paulo. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, en un horario excepcional esta vez, ya que contamos con la presencia del doctor Christian Duré, que él está gentilmente desde Estocolmo, donde son, si no me equivoco, 4 horas más. Así que un gusto, muy motivado por este encuentro que vamos a sostener con el doctor Duré directamente desde Estocolmo. Dicho eso, Pablo Salina, muchas gracias por esta conexión. Pedirle a nuestros amigos que ya se están conectando que por favor vayan masificando y compartiendo este video en las redes sociales. Nosotros estamos con una fuerte censura por parte de Facebook, por eso que estamos recurriendo a cada uno de ustedes, de tal manera que este video, este streaming es de lujo, señores. El día de hoy es de lujo, y me refiero, tal como lo anunciaba Pablo, al médico argentino que está radicado precisamente en Suecia hace 10 años, al doctor Christian Dure, que actualmente se desempeña como emergentólogo y además como investigador del Instituto Karolinska de Estocolmo, que es la institución encargada de entregar los premios Nobel de Medicina. Por lo tanto, un invitado de lujo que está en la primera línea específicamente allá en el país de Europa. Así que, sin más preámbulos, vamos al saludo protocolar del doctor Christian Dure. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches desde acá. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor, por su gentileza. Y sin más preámbulo, Pablo Salina, vamos iniciando y poniendo en contexto esta conversa con el doctor Christian Dure. Doctor, buenas noches. Usted, su lugar de nacimiento, su patria es Argentina. Argentina se destacó, por así decirlo, tempranamente, porque como país las autoridades sanitarias optaron por el camino de las medidas más duras, por así decirlo, que tienen que ver con las restricciones de las libertades ciudadanas. Muy tempranamente, como digo, cuando esta epidemia del COVID-19 no llegaba, de hecho, a esta parte del planeta, al cono sur específicamente, principios de marzo de este año, ya el gobierno de Alberto Fernández aplicaba cuarentena y una serie de restricciones, entre ellas el uso de la mascarilla y cosas, medidas similares. Usted precisamente está en las antípodas, en esto que tiene que ver con la forma de enfrentar esta epidemia del COVID-19, que es Suecia. Suecia, en las antípodas, como digo, destacó también muy tempranamente cuando arreciaba la epidemia del COVID, dando una señal muy controvertida. Estamos hablando de fines de febrero, marzo, cuando Suecia dijo: vamos a ser súper flexibles en cuanto al tema de la cuarentena. De hecho, vamos a descreer de la cuarentena. ¿Por qué? Porque nuestros expertos, tanto lo que tiene que ver con estadística, tanto lo que tiene que ver con epidemiología y con la ciencia médica misma, nos dicen que eso no es efectivo. La forma es, contrariamente a lo que dice gran parte del mundo, y sobre todo en su país, Argentina, vamos a hacer lo contrario, se podría decir. Bueno, han pasado los meses, ya hay un balance. Yo creo que usted es la persona más autorizada como para decir
¿Qué es lo que nos está diciendo ese balance allá más de 6 meses, 6, 7 meses de iniciada esta pandemia mundial? ¿Cuál es el balance, doctor? ¿Quién estaba más en lo correcto? ¿Las medidas restrictivas como Argentina, Chile y gran parte del planeta o las medidas suecas? Bueno, empecemos para poner en contexto la respuesta. Empecemos por lo que es la salud. La salud, de acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, es el completo estado de bienestar físico, mental y social de las personas, y no solamente la falta de enfermedad. Vuelvo a decir, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social de las personas, y no solamente la ausencia de enfermedad, y no lo digo yo, sino lo dice la misma Organización Mundial de la Salud. La misma Organización Mundial de la Salud también escribe en su página web y recomienda que realizar cualquier tipo de encierro o de cuarentenas tampoco es la estrategia recomendada para hacer frente a este tipo de pandemias. Basándonos en ese concepto de salud, Suecia en el principio lleva adelante su estrategia, ¿no? A ver, Suecia hace sus análisis de riesgo a corto y a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo también, y teniendo en cuenta la poca evidencia que existía en ese tiempo, adapta una estrategia diferente, basándose en mediciones de riesgos confiables y también en la definición de salud, ¿no? Nosotros nunca tuvimos ningún encierro. La gente puede salir a la calle. Nosotros nunca suspendimos las escuelas. Mis niños siempre fueron a las escuelas. Yo tengo un niño de 3 y un niño de 6. Los dos siempre fueron al jardín y a la escuela. Y yo soy médico de emergencias y yo trabajo en la emergencia que con mayor flujo de pacientes de toda Escandinavia. Quiere decir que nosotros recibimos un montón de pacientes con COVID. Sin embargo, nunca estuve enfermo. Y sí tengo anticuerpos para COVID, pero nunca estuve enfermo. O sea, fui portador del virus, pero no enfermo. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, teniendo en cuenta principalmente el concepto de salud, es que Suecia toma una estrategia diferente. Y hoy en día, si pongamos números a la frente, Suecia reportó 4 muertos por COVID el viernes. El viernes, Suecia tuvo solamente 4 muertos con un testeo positivo de COVID, que no quiere decir que hayan muerto por la infección primaria, sino por un testeo positivo de COVID. Pero no sé si me explico en qué se basa la estrategia sueca. Se basa en la salud de las personas. Ahora, si un país elige empobrecer a su población, no tiene en cuenta la salud mental, no tiene en cuenta el bienestar de las personas y no tiene en cuenta el futuro de los niños, entonces estamos teniendo un gran problema. No se está priorizando la salud de las personas. No sé si soy sí. Claro con el concepto. Sí, doctor, por supuesto. Yo creo que usted, en sus palabras, me atrevo a decir que se percibe algo de tristeza, porque yo creo que no es para menos. Porque lo que usted está diciendo, nosotros con este programa los días lunes con Jorge lo tenemos desde mayo. Hemos estado con colegas suyos de primer nivel, como la doctora Roxana Bruno, como don Mario Borini, epidemiólogos, todos gente de primer nivel. Y han coincidido, no porque se ponen de acuerdo, esto hay que decirlo, que suene muy... los medios son tan brutalmente hostiles a esta clase de criterios divergentes a lo que gobiernos como Argentina, Chile, en fin, hacen, que hay que decir algo de ese tipo. Son médicos que simplemente ponen la salud y la ciencia por delante. Entonces, yo creo que en sus palabras, ¿qué sentimiento lo embarga al considerar que los gobiernos de nuestros países en forma tan tosuda, han optado
por el camino que no tiene que ver, como usted bien dice, con la salud, en ese concepto tan global y que usted explicó con tanta precisión? A ver, es obvio que yo estoy triste por la situación de mi país. Lamentablemente no tengo mucho conocimiento de la situación de Chile, pero por lo menos en mi país estoy muy triste por lo que se está llevando adelante, ¿no? Y voy a explicar algo que es bastante común en mi trabajo. Si yo doy un tratamiento a un paciente que no esté basado en evidencia científica, yo puedo hasta perder mi registro médico, mi licencia médica. O sea, yo no puedo tratar al paciente con tratamientos que no están basados en evidencia científica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahora, Por supuesto. por ejemplo, lo que está pasando en Argentina es que los niños no van a las escuelas. Hoy en día existe evidencia de que el niño, mejor dicho, no existe evidencia de que el niño contagia. No existe evidencia de que el niño disemina la enfermedad en la población. No existe evidencia de que el niño muere por COVID. El niño sano y bien nutrido no muere por COVID y si tiene síntomas son síntomas leves. Y sí existe muchísima evidencia de que los niños sufren consecuencias terribles al no ir a las escuelas, ¿no? Retrasos madurativos impresionantes desde el punto de vista físico y psíquico. Entonces, el tomar la decisión de que el niño no vaya a la escuela no está basado en evidencia científica. Ahora, yo no entiendo por qué hay personas que pueden tomar decisiones que no están basadas en evidencia científica y destruir el futuro de las personas, en este caso de los niños. Pero si yo lo haría como médico, a mí me sacarían, primero que me sacarían mi licencia médica y segundo que yo hasta podría ir preso si hago eso, ¿no? Entonces son preguntas que yo me las hago y que no las entiendo. Hasta ahora ningún político me la pudo explicar o ninguna persona que toma estas decisiones me la pudo explicar. La cuarentena, lamentablemente, lo único que hace es traer más muertes. Y no lo digo yo, lo dice la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces, si la cuarentena trae consigo más muertes, estamos hablando de una cuarentena prolongada como lo que hizo Argentina. ¿Por qué uno sigue con la misma estrategia? La verdad que no lo entiendo tampoco desde el punto de vista científico, teniendo en cuenta que yo vengo en un país donde nunca hicimos ningún tipo de cuarentena, ¿no? No sé si me explico, Pablo. Sí, por supuesto, doctor. Yo, hasta donde entiendo, en mayo, el gobierno de Alberto Fernández empezó a recibir las primeras críticas cuando se prorrogaba por enésima vez la cuarentena. Estamos hablando de Argentina, ¿no? Ante esas primeras críticas que le formuló la prensa, Alberto Fernández se le puso el caso de Suecia. Por delante él habló derechamente que era el ejemplo de terror para los argentinos y mencionó a Noruega como el ejemplo virtuoso, considerando que Noruega, la vecina Noruega, había así aplicado ciertas medidas restrictivas, cierta cuarentena. Yo me informé que posteriormente la primer ministra, que es mujer, ¿no?, de Noruega, había reconocido que la estrategia sueca había sido la óptima. Bueno, ahí están las declaraciones que recogió en su entonces, en el 11 de mayo son estas. Bueno, en fin, doctor, ¿usted nos puede profundizar en relación a un poco despejar ese malentendido que se generó cuando Alberto Fernández, y no solamente el presidente Fernández, sino que muchas personas decían ahí alrededor de mayo que Noruega era el ejemplo exitoso y que Suecia había fracasado? Eso ciertamente no fue así. Yo lo insisto porque el tema, por ejemplo, los niños, hasta el día de hoy, en Chile y en Argentina, lo sé, la gente tiene un temor absolutamente infundado, pero muy enquistado a que los niños ni por nada del mundo pueden volver a clases presenciales. A ver, empecemos con,
Si hubiese sido Noruega el ejemplo a seguir, ¿por qué Argentina no siguió el ejemplo de Noruega? Noruega hizo una cuarentena muy corta, fortaleció su sistema de salud y hoy en día ya no tiene ninguna cuarentena. Noruega es un país rico, es un país que podría cerrar todo su país si quiere un año y no sufriría consecuencias económicas devastadoras. Entonces, si quieren seguir el ejemplo de Noruega, ¿por qué no lo siguieron? ¿Por qué no cerraron una cuarentena corta y abrieron y permiten que todo el mundo siga trabajando, que los chicos sigan en las escuelas y fortalecen el sistema de salud, que es lo que hizo Noruega, ¿no? Primero eso. Segundo, tengamos en cuenta que el ministro de Salud noruego dijo que hubiese sido mejor adaptar las estrategias suecas. Eso es otra cosa. Noruega es un país que casi no tiene inmigración. Suecia tiene muchísima inmigración. Y el 45% de los pacientes que murieron por coronavirus en Suecia eran inmigrantes. Entonces, no podés comparar la población de una manera correcta, pero en Noruega las poblaciones sí viven muy separadas una de otra. Las personas tienen sus casas, están más separadas de lo que están en Suecia. Pero Noruega hizo un confinamiento corto, entonces ¿por qué no llevar? Si hubiese sido el modelo a seguir, Argentina no lo siguió tampoco. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, la persona que no sepa de estadística, de medicina, de matemáticas, que no tenga doctorados hechos nacionales e internacionales, no es una persona idónea ni una persona preparada para llevar adelante el tipo de pandemia. Este tipo de pandemias en Suecia no es el presidente o el primer ministro el que sale a hablar en las noticias, el que sale a dar datos, porque no saben, ellos no saben de esto. Entonces, el politizar la estrategia de pandemia solamente lleva más muertes. Entonces, y ahí cuando personas que no saben de estadística, no saben de medicina, no saben de la ciencia, no saben interpretar un artículo científico, no saben leerlo, ni siquiera saben inglés. Esas personas cuando quieren tomarse o vestirse como una persona que saben, hacen declaraciones como la que hizo el presidente argentino, ¿no? Porque al leer este tipo de declaraciones uno se da cuenta que esta persona no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento de modelos estadísticos de corto y largo plazo. Y el politizar este tipo de estrategias va a traer más muertes. Doctor, antes de dar el pase a mi compañero, una última pregunta. ¿Qué rol juega el factor idiosincrasia? Porque se ha escuchado mucho que, grosso modo, la gente dice, bueno, sí, en Suecia sí, entre escandinavos sí se pueden aplicar estas cuarentenas flexibles o del todo apelar, por así decirlo, a la responsabilidad cívica de cada cual. Pero en nuestros países latinos eso no corre, no es factible hacerlo. ¿Qué rol juega el papel de la idiosincrasia de los pueblos? Yo creo que en este caso juega un rol muy importante. Lamentablemente, yo no sé exactamente cómo es la cultura en Chile, pero en Argentina hay una diferencia cultural muy importante. Y voy a poner ejemplos. En Suecia yo puedo ganar más que un político. Mi sueldo es mayor que el de muchos de los políticos porque yo tengo un mayor nivel académico que ellos, entonces gano más que esos políticos. A mí por ser médico me pagan bien, yo tengo un buen sueldo. En Argentina es muy común que el político gane 4 o 5 veces más que el médico de terapia intensiva. El político gana mucho dinero y las personas comunes no. Se priorizan cosas que no se deberían priorizar.
En Suecia se prioriza la educación, la salud, la seguridad de las personas. En Argentina no pasa eso. Entonces, teniendo ese tipo de diferencias culturales, es imposible llevar a cabo la estrategia que Suecia llevó adelante, porque si uno no prioriza la educación de las personas, entonces vos no podés llevar adelante las recomendaciones y pedirle a las personas que si están enfermas se queden en la casa. Si lamentablemente, por ejemplo, en Argentina vos tenés presidentes que se toman atribuciones y dan discursos como este que ustedes me ponían el ejemplo, en vez de permitir a las personas preparadas a hacerlo. Y me diste nombres de colegas que son realmente un ejemplo de personas. Mario Borini, Roxana, Bruno. Bueno, son gente que realmente ellos podrían estar tranquilamente llevando adelante esta estrategia, pero no son escuchados justamente porque ellos dicen la verdad, ¿no? Y sí, entonces esto, Pablo, en ese sentido, sí hay una diferencia de idiosincrasia bastante importante. No basada en la gente, basada en las personas que toman las decisiones, ¿no? Si uno no prioriza la educación, entonces uno nunca va a tener las personas preparadas para llevar adelante estrategias correctas. En Argentina el político gana más que un médico y eso dice muchas cosas, ¿no? Gracias. Jorge, por favor. Gracias, estimado Pablo. Bueno, primero que nada, agradecer la gentileza del doctor, decirle a nuestros amigos que estamos en la compañía del doctor y investigador Christian Dure, quien es médico del Instituto Karolinska de Suecia, en una conversación exclusiva desde Estocolmo a esta hora. Nosotros siendo ya casi las 20 horas, para ellos son casi las 12 de la noche. Así que, primero que nada, agradecer la gentileza suya, doctor, y preguntarle de inmediato, ya se está hablando de un rebrote de este tema del COVID-19 y están llegando por lo menos acá a Sudamérica cifras que son bastante alarmantes. Bueno, así lo dictamina, digamos, el relato oficial que baja por los medios de prensa, que han sido también en cierta medida parte de este problema, porque la verdad que ellos no le dan cabida a la gente que en cierta medida ha ido cuestionando este tema, pero ya se está hablando de fuertes rebrotes, estamos viendo desde acá de Sudamérica algunas protestas porque la gente ya no quiere confinamiento, ya no desea y no quiere confinamiento en Europa. Pero a mí me gustaría preguntarle, porque usted está en la primera línea, estimado doctor, allá. ¿Cómo es la situación? ¿Hay enfermos de COVID hoy en día en Suecia? ¿En los hospitales están colapsados, como se no dice? está en ningún hospital. Nosotros que somos uno de los hospitales más grandes de toda Suecia, mejor dicho, de toda Escandinavia, no tenemos el hospital colapsado. Eso no es verdad. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Suecia está entrando en el invierno. Y esta es la época donde nosotros tenemos muchos pacientes con influenza, con gripe común y corriente. O sea que es bastante normal en estas épocas de que las internaciones por infecciones del tracto respiratorio aumenten. No, y justamente, bueno, ahora se da que se hacen testeos por coronavirus, entonces las personas también, por el hecho de que estamos entrando en el invierno, por el hecho de que es frío afuera, de que es húmedo. A ver, yo salgo, entro a trabajar a las 7 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde y entro y es oscuro, salgo y sigue siendo oscuro. No sé si me explico. Yo me pierdo el sol. O sea, hace que mi vitamina D baje, hace que mis defensas bajen. Entonces es algo bastante común en este tiempo que las personas se internen más. Pero sí, hay más testeos positivos de coronavirus. Pero la mortalidad no aumentó. Entonces, y nosotros seguimos trabajando como siempre, ¿no? Tomando los recaudos cuando el paciente tiene una sospecha de coronavirus, y si no tenemos ningún tipo de sospecha, entonces no ponemos nada. Lo atendemos como un paciente común y corriente. No estamos con miedo al atender. Incluso si ustedes pueden llegar a ver, hay muchos videos míos dando vueltas donde yo estuve en el hospital mostrando cómo trabajamos y en ningún momento estamos con miedo ni saturados. Pero sí hay un aumento de
internaciones de pacientes que dan un testeo positivo por coronavirus, que también las hubo el año pasado, pero no se testeaba para este virus. No sé si me explico. Sí, sí, doctor. Justamente ahí estamos viendo una entrevista que le hiciera a usted Radio Sónica la semana pasada, donde ahí usted gentilmente muestra parte de las salas de los hospitales donde están realmente vacías. Sí, esto fue la semana pasada. Y muestro también colegas. Bueno, algunos de mis colegas quisieron, que no tuvieron problema de hablar, otros no querían salir. No estoy autorizado a mostrar los pacientes, obviamente, pero eso todos entienden, ¿no? Y mostramos que no usamos barbijos, estamos en contacto cerca los unos de los otros, y no estamos inundados de pacientes, no tenemos ese tipo de problemas. Qué bueno, doctor, lo que usted nos indica, porque en realidad acá en cierta medida estamos hablando con una voz que usted, digamos, que se encuentra directamente en la zona escandinava específicamente, pero que está al lado de Europa, donde se está hoy en día bombardeando, por lo menos acá en Sudamérica, se está bombardeando con información que los hospitales están colapsados, que hay muchos muertos, que no dan abasto. Bueno, y aquí ya estamos teniendo, digamos, de primera fuente, a través suyo, doctor, gentilmente, la primera fuente que nos indican que esto es realmente lo contrario. Ahora, de su experiencia, doctor, porque usted además es investigador, ¿qué nos podría decir del coronavirus? ¿El coronavirus es un resfriado que es más contagioso que una influenza? No, y lo que conocemos hasta hoy es que, a ver, yo no soy virólogo. Lo que yo sí sé es que al virus no se lo pudo aislar. Hasta hoy no se lo pudo aislar. Entonces ver el virus no se pudo ver el virus. Pero sí, de acuerdo a mi experiencia, yo sé que hay una nueva enfermedad, que tiene unas características clínicas que no se había visto antes, ¿no? Ahora, la inmensa mayoría de los pacientes tienen síntomas leves y son los muy pocos los que llegan a utilizar un respirador. El respirador, por ejemplo, es un recurso de última instancia, ¿no? No es un recurso que utilizamos muy comúnmente, no sé si me explico. Entonces, la mayoría de las personas que sean sanas, que no tengan otro tipo de enfermedades, tienen como mayor dificultad, como mayor problema, tal vez no pueden caminar una cuadra, 2 cuadras, como el problema más difícil, ¿no? Pero con oxígeno, muchos pacientes se mejoran solamente con oxígeno y nada más. Algunos pacientes se le da anticoagulantes de bajo peso molecular y ya los muy pocos, incluso muy pocos, utilizan un respirador. O sea, poner al respirador a una persona no es algo que siempre trae un efecto negativo. El respirador puede matar más que el mismo virus muchas veces. Entonces hay que elegir, hay que saber bien a qué persona darle un respirador y a qué persona no. Pero nosotros somos muy cuidadosos de no poner a cualquiera en un respirador porque no siempre da un efecto positivo. Pero la mayoría de los pacientes solamente necesitan oxígeno. Perfecto, doctor. Sí, no, la verdad que nos deja bastante claro, porque aquí, bueno, se está viendo que hay un tema de procedimiento también de malas praxis que hay en algunos países. Doctor, yo, por otro lado, preguntarle a juicio suyo el tema de la PCR allá en Suecia. ¿Ese es el examen que se está llevando a cabo, digamos, para detectar lo que es el COVID-19 o tienen otro tipo de examen? Y también preguntarle a la vez si hay alguna terapia que ustedes están recomendando hoy en día allá a los pacientes que están con COVID. No, nosotros tenemos PCR, que todo el mundo sabe que no es algo específico, ¿no? La PCR detecta todos los tipos de coronavirus que hay. Entonces no es algo específico, no es solamente para el COVID-19 o como se lo llama el SARS-CoV-19. Entonces uno tiene que saber para qué hacer el testeo de PCR.
Nosotros no testeamos masivamente a la población, sino que los testeos están más que nada encausados a las personas que tengan síntomas. Eso es lo más importante. Y también utilizamos test de anticuerpos, que eso es lo más confiable. Pero los anticuerpos generalmente los usamos dentro del hospital, no afuera del hospital. Correcto, sí, es por la, digamos, por la contaminación cruzada que pueda existir. Adelante, Pablo Salinas. Doctor, a mí me llama algo, o sea, no deja de llamarme profundamente la atención un asunto. Considerando que Suecia está arriba de Alemania, está Europa, bueno, no vamos a caer en el lugar común de que Argentina es casi más grande que toda Europa junto, pero los países europeos están relativamente próximos unos de otros. Hay una comunidad europea, los vasos comunicantes, las comunicaciones del siglo XXI ya son de sobra celebradas por todos. Entonces me llama mucho la atención de qué manera el resto de los gobiernos de Europa, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Italia, España, por nombrarle 4 gobiernos que ya están anunciando nuevamente medidas de confinamiento, toda vez de que se habla de una imaginaria segundo rebrote, segunda ola, apoyándose en la famosa prueba PCR. Dialogan de alguna manera, porque yo sí, como usted, doctor, soy un emergentólogo, sobre todo, como usted bien lo dice, que está día a día recibiendo pacientes, ha estado durante 1, 2, 3, 4, 5 meses recibiendo pacientes que son SARS-CoV-2, son positivos de este COVID-19. Y no hubo esa mortalidad bíblica, no hubo esos estragos, esos miles de... porque se vaticinaba. A comienzo, en marzo de este año, se vaticinaba, si es que Suecia mantiene la tosudez de el confinamiento flexible, van a ser miles. Habría que revisar la prensa, pero esos datos están ahí. Las proyecciones que se hacían, cuidado, Suecia, porque si ustedes siguen así, van a ver una cifra de millones prácticamente de muertos. No fue así. ¿Qué pasa con el resto de los países de Europa que siguen tosudamente creyendo, teniendo el ejemplo de Suecia, el ejemplo virtuoso de Suecia ahí mismo? ¿Tiene usted alguna respuesta al respecto, doctora? ¿Algún atisbo de qué es lo que está pasando ahí? Sí. La respuesta es que no realizaron sus modelos a largo plazo en el principio. Necesito conectar mi computadora. ¿Puedo hacer un segundo para conectar mi computadora a una, sí, claro, como no, fuente de energía? Un segundo. Bueno, no se preocupe, doctor. Tenga nuestro amigo. Mientras tanto, estamos en el programa Despejando Clave. Un programa, el día de hoy tenemos un programa especial en la cual tenemos un invitado de lujo que nos acompaña directamente desde Estocolmo, Suecia. Y me refiero al doctor que es investigador y además doctor del Instituto Karolinska de Suecia, el doctor Christian Dure. Estamos junto a la compañía de nuestro amigo Pablo Salinas, y es el con la cual nos juntamos todos los días lunes en el programa Despejando Claves. Tenemos el día de hoy un programa especial a esta hora. Ahora sí, doctor, ¿se conectó? Sí, perdón. Solamente poner la computadora en el... Me había olvidado, pido disculpas. No se preocupe, doctor. Hay modelos muy confiables. Por ejemplo, el SARS es uno de ellos. Y son modelos muy confiables que uno puede utilizar para medir y evaluar los contagios, la mortalidad a corto y a largo plazo, ¿no? Estos países que usted, Alejandro, me está nombrando, son países que no hicieron este tipo de cálculos a largo plazo, ¿no? Y justamente son los países donde más confinaron. A ver, tomemos el ejemplo de Francia, o de París en este caso, París, Madrid, Cataluña,
eh, son los países donde más confinaron y son los países que más problemas están teniendo ahora en esta segunda ola de la que se está hablando, ¿no? Y de acuerdo a estos modelos, como el SAIRS, por ejemplo, o el 2 Stratum SAIRS, esos modelos hoy en día predicen que justamente los países que más confinaron van a tener más problemas con estas segundas olas. Y es algo, justamente por ese motivo, me preocupa mucho lo de Argentina, porque Argentina sigue confinando, no teniendo, y no está teniendo en cuenta que ni siquiera está llegando a una primera ola, ¿no? El confinamiento lo único que hace es llevar a más muertes, de acuerdo a los modelos predictivos. Esa sería la explicación de por qué estos países vuelven a confinar. Es porque no hicieron sus predicciones desde el principio. Porque si los países hubiesen hecho las predicciones desde el principio, tal vez no hubiesen confinado. Lo que pasa es que al principio no se conocía exactamente cómo esto se iba a comportar, lamentablemente. Pero pese a ello, a la incertidumbre, porque todos, estamos hablando febrero, marzo, nadie en el planeta ciertamente sabía de qué se trataba, ante qué nos estábamos enfrentando. Bueno, esas son imágenes de que esto nos manda un poco para otro lado, pero tiene que ver con la vida en Estocolmo. Esto es un video de octubre que hizo un corresponsal de la prensa estadounidense, es el único sujeto con mascarilla. Y él está muy sorprendido porque no lo puede creer, que la gente ande en las calles haciendo vida normal. ¿Y quién tenía máscara? Solamente el periodista de Estados Unidos. ¿Y para el periodista qué? Está en Estocolmo haciendo una nota de prensa, y mientras todo el resto de la población está sin mascarilla, haciendo una vida normal, como la hacíamos todos nosotros desde marzo para atrás, desde marzo de este año hacia atrás, y el periodista no lo puede creer, está absolutamente sorprendido, estoy en otro planeta, es realmente muy ilustrativo. Tengamos en cuenta que las máscaras no tienen ninguna razón de ser en la población, ¿no? Uno no va a frenar ningún tipo de contagio por usar. Por hacer lo que este hombre hace, por ejemplo, no frenas nada. Claro, pero es que sobre eso, doctor, de verdad, yo creo que muchos de nuestros telescuchas le agradeceríamos muchísimo si usted nos pudiera desarrollar eso, porque está tan internalizado, yo sé que en Argentina también, Buenos Aires, Córdoba, las ciudades, que clamaban en Chile se retrasó un poco. Alberto Fernández tomó la decisión del confinamiento en marzo y en Chile mediados de abril. Y la gente estaba tan convencida de que la cuarentena y el confinamiento y este arraigo domiciliario era la única forma de contener el avance de este mal, que la gente le pedía a las autoridades, como también el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, por favor, doctor, yo le digo, aclárele a todos esos escépticos, a esa gente tosuda de cabeza, de que en Suecia no lo que acaba de decirnos, la gente anda así en las calles y no se muere, no queda tirada a la calle presa de una fiebre espantosa. Pero nunca, a ver, para poder llegar a tener un efecto con las mascarillas, primero uno tiene que usarla bien. Y la población común no la usa nunca bien. Es imposible. Uno tiene que lavarse la mano, ponerse el alcohol en gel, ponerse una máscara nueva de manera correcta y ponerse una antiparra de manera correcta. A la primera vez que la persona se saca la máscara, ya sea para comer, para escupir, para fumar, para lo que sea, esa máscara hay que tirarla, hay que volver a lavarse la mano y volver a ponerse una nueva. O sea, cada vez que uno hace eso, tiene que hacer ese tipo de prácticas. Si uno logra hacer esas prácticas, o sea, si la población logra hacer esas prácticas, para poder evitar un contagio por semana, necesitas que 10.000 personas hagan esa práctica que yo expliqué recién para evitar un contagio por semana.
Ahora yo me pregunto, juntamos 10.000 personas que se laven las manos, se pongan una máscara nueva. Cuando se la saquen para hacer lo que sea, que la tiren, que se laven otra vez, que se pongan una máscara nueva y que encima usen viseras. ¿Juntamos 10.000 de esas personas en Chile? Yo no creo. Posible. Y en ese caso estamos solamente evitando el contagio de una persona por semana. Es algo que se llama Number Needed to Mask. Y es más, yo pongo los artículos en mi página web, que ustedes lo pueden ver, ¿no? Y ahí están estos artículos de los que estoy hablando, para que la gente lo mire. Incluso yo tuve que, porque tanto me preguntan y tanto creen que la mascarilla funciona, yo tuve que agarrar y poner todos los artículos donde explican que no existe una necesidad. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud en mayo, junio había salido explicando que no existe una necesidad de poner mascarillas. Bueno, yo no puedo mostrar mi página web, pero si ustedes van, ahí está, perfecto. Si ustedes bajan solamente ahí en lo que es la primera página, ahí dice COVID-19 y tapabocas, barbijos, ¿no? No sé si la siguen bajando, es solamente seguir bajando. Ahí están explicadas y hay un montón de artículos. Si uno hace clic en esos artículos, ustedes ven todas las explicaciones de por qué no hay que usar mascarillas. O mejor dicho, de lo ineficaz que es el uso de mascarillas en la población. Ahora, volvamos a lo que yo decía al principio, ¿no? Volvamos a lo que yo decía al principio. Yo no entiendo por qué otra vez uno sigue llevando adelante prácticas sin tener evidencia científica, cuando la evidencia científica dice lo contrario. Doctor, me queda sumamente claro cuál es su posición al respecto a la mascarilla. Quisiera preguntarle yo ahora cuál es la visión que tiene. Usted explicaba al comienzo del programa que siente mucho dolor, mucha decepción en Argentina específicamente. ¿Por qué no Chile? Chile también se suelen replicar las mismas medidas a la semana después que se implementan en Argentina, se replican en Chile. Pero me gustaría llevarlo al tema, ¿qué es lo que piensa usted frente al tema de esta vacuna Express? Que lo ha dicho, derechamente lo ha dicho entre ellos la destacada científica la doctora Roxana Bruno, que esta vacuna va a modificar en definitiva el ARN de las personas. A juicio suyo, allá en Suecia, ¿no hay vacunación y no va a haber vacunación? En Suecia no hay ningún plan de vacunación a corto plazo. Por lo menos lo que en el diario no se anunció nada, nosotros no tenemos ningún tipo de información en el hospital. Así que vacunación a corto plazo no hay ningún tipo de plan. Y como científico, yo puedo decir esto. Tal vez es fácil o no fácil, pero es más fácil poder llegar a ver el efecto positivo de cualquier tipo de droga, de una vacuna o de cualquier tipo de medicamento, ¿no? Pero ver los efectos negativos de esos medicamentos o esas vacunas puede llegar a tomar años. Y es eso lo que da un poco de incertidumbre o mucha incertidumbre en la comunidad científica. Porque si los efectos negativos que pueden llegar a ser letales toman años en mostrarse, ¿cómo pueden garantizar después de 8 meses que esa vacuna no va a tener un efecto negativo letal para las personas? Es casi imposible hacerlo. Y algo que está pasando en Argentina, por ejemplo, es que quieren imponer una vacunación con una vacuna donde no se puede garantizar que no tenga efectos negativos letales. Entonces es algo, sobre todo porque la comunidad científica no sabe, no tiene acceso a los estudios científicos de esa vacuna, ¿no? Pero me parece que si los políticos votaron a favor de esa vacuna, creo que ellos sí deben saber
y deben saber leer los estudios científicos que explican los efectos negativos. En todo caso, los políticos podrían explicarnos a nosotros las estadísticas y la composición biomolecular de la vacuna para que nosotros, los científicos, entendamos, ¿no? Sí, solamente señalar, doctor, que la semana pasada, el día viernes, de la semana pasada específicamente, en Argentina se aprobó la vacunación obligatoria con 56 votos a favor, 2 en contra en el Senado argentino. Adelante, Pablo Salinas. Doctor, un punto que sobre el que me interesa mucho insistir es el que tiene que ver con los niños. Tal como usted lo mencionó al inicio de esta entrevista, usted mismo es padre de 2 niños pequeñitos, justamente en edad escolar. Yo acabo de compartir un enlace, a ver si Alejandro nos ayuda, que da cuenta de las condiciones en que muchos, y desgraciadamente la mayoría de los países, porque no fuera que fuera esto la excepción, no, la mayoría de los países está proponiendo un retorno a clases con una serie de restricciones absolutamente bizarras, aberrantes, ridículas, impone eso, lo que estamos viendo gráficamente, o sea, que los niños estén dentro de unos receptáculos, unas cabinas, con mascarilla, niños pequeños, estamos hablando de 5 o 6 años, con un uso obligado de mascarilla, como digo, con las medidas de higiene y estos encapsulamientos absolutamente aberrantes. Sería altamente, yo creo, beneficioso para nosotros mismos y para todos quienes nos escuchan, si usted, por favor, pudiera hablar de cómo fue también la vida escolar de sus propios hijos y de los niños suecos durante todos estos meses, entre comillas, duros de la pandemia. ¿Qué pasa con los niños? Porque los niños no se contagian, han dicho los expertos. ¿Qué sentido tiene que seguir con tanto temor con enviar a los niños a clases? ¿Cuál es la lógica ahí? No tiene ningún sentido. No hay ninguna explicación científica para no enviar a los niños a las clases. ¿Cómo lo hicimos en Suecia? Cuando empezó la pandemia en Suecia, a los niños se los ponía en los autos o en los trenes o en los buses, se bajaban a la escuela y se iban a la escuela como siempre. Sin barbijo. Jugaban como siempre. Ningún tipo de distancia. No se hizo nada. Ningún tipo de diferencia. Los chicos fueron a las escuelas como siempre. Y no murió nadie, no murió ningún chico por coronavirus. Hoy se sabe que los niños no son transmisores. Es más, si van a mi página web, ahí hay un montón de artículos. Un montón, y no puse todos. Estoy poniendo a medida que me da el tiempo. Hoy se sabe que los niños no mueren por COVID. Y sobre todo, se sabe que las consecuencias de que los niños no vayan a las escuelas son terribles. Ahí dice COVID en relación a los niños. Y después si van al blog, o sea, si suben más y van al blog, van a ver mucho más artículos. Ahí donde dice blog. Hoy, justamente hace un poco de tiempo, estaba poniendo más artículos. Ahí dice COVID y los niños, continuación. Incluso los efectos negativos que son tan feos. El aumento de obesidad, aumento de depresión en niños. Fíjense, ahí dice COVID, encierros y sus efectos negativos en los niños. Es tan terrible el daño que se le hace al niño por no ir a la escuela cuando por sobre todo no existe ningún motivo para que no vayan. El niño no muere por COVID. El niño no contagia. Lo digo otra vez. No es responsable de la diseminación del virus en la sociedad. Y el niño solamente sufre efectos negativos al no ir a la escuela. Entonces yo no entiendo en qué está basada la decisión. Si el niño no contagia, no muere y solamente tiene efectos negativos. Y lo digo una vez más, no contagia, no muere
y solamente tiene efectos negativos. Entonces, ¿en qué basan las decisiones para que el niño no vaya a la escuela? Mis niños fueron siempre a la escuela. Y como sin nada, ningún barbijo, ninguna distancia, jugaban con todo, se tocaban con todo, se ensuciaban, como siempre. La verdad que no lo entiendo. Que allá la apuesta, doctor, fue por la inmunidad colectiva, ¿no es así? Fue uno de los pocos países que apostó por la inmunidad colectiva. A juicio suyo, ¿fue la mejor decisión? Y nosotros no tuvimos cuarentena, la economía no se destrozó y hoy ya no muere casi nadie por COVID. Ahora, doctor, qué piensa usted, a juicio suyo, lo está preguntando un auditor? Marcos Bernuzzi dice, ¿qué piensa, doctor, sobre la vacuna de la gripe? ¿Fue la causante del COVID-19 porque se propagó por todo el mundo? Hay una hipótesis, yo escuché a varios colegas con esa hipótesis de que hay algún tipo de reacción cruzada entre la vacuna de la gripe y este tipo de virus, porque justamente las personas que se vacunan por gripe tuvieron más letalidad en este tipo de virus. Nosotros en Suecia vacunamos personas con asma, personas con EPOC y personas mayores de edad. Y justamente son esas personas las que fueron más afectadas por este virus. Entonces hay una hipótesis de que sí. Ahora yo desconozco la verdad. Pablo, adelante, Pablo Salinas. A mí, Jorge Alejandro, doctor, me interesa volver sobre el inicio de sus palabras, donde usted desarrolló en forma muy correcta, muy precisa lo que tiene que ver con el concepto de salud. Ciertamente a uno, desde esta parte del planeta, le llama poderosamente la atención porque siempre un poco el cliché, es decir, los escandinavos, el primer mundo, son gente que está desarrollado no solamente en lo material, sino también en lo intelectual. Bueno, gran parte de Europa eso no fue así frente a esta pandemia, pero Suecia sí fue así. Me llama poderosamente la atención, como digo, que las autoridades suecas tengan tan internalizado, tan claro lo que lo que es la salud de los ciudadanos, que no tiene que ver estrictamente con con los síntomas, con lo físico, sino que también con lo psíquico, lo emocional, la salud mental de las personas. Si pudiera, doctor, ahondarnos sobre un aspecto que yo lo escuché que usted tocó, usted dijo el viernes pasado, si no me equivoco, murieron 4 o 5 personas. A ver, no necesariamente de COVID-19, pero donde los testeos arrojaron que tenías COVID. Una cosa estar con el COVID y otra morir por el COVID. Pero también hay un factor que tiene que ver con la comorbilidad, ¿no? Muchas veces, yo no sé si en esta ocasión o en otras entrevistas que yo le escuché que usted ha dado a medios de prensa argentinos, usted apuntaba a eso, que además esa poca gente que muere en Suecia, además es porque tiene otras patologías preexistentes. ¿Es tan así, doctor? Sí. Incluso la mayoría de las personas que murieron tenían, por ejemplo, hipertensión. O sea, la presión arterial alta. Muchos tenían diabetes, muchos eran obesos, muchos tenían EPOC. O sea que sí, la mayoría, si no son todos, tienen algún tipo de patología de base. Justamente por eso son las personas de mayor edad, porque generalmente las personas de mayor edad tienen otro tipo de patologías de base, ¿no? Ahora, doctor, otro detalle que me quedó de sus palabras. Usted habló que temía, que lo que le genera cierto desazón, es que este pic epidémico en Argentina, dadas las medidas contrarias a la lógica, digamos, todavía ese primer pic todavía recién se estaría dando. O sea, esa primera ola en Argentina recién está por verse, está en desarrollo. Pero aún así yo creo que, a mi modo de ver, considerando que la patología que se enfrentó de buena manera en Suecia, considerando las características de esta enfermedad, son manejables, grosso modo. No son tan graves como en febrero, marzo se anticipaba.
son manejables en base a ciertos protocolos médicos, ciertas terapias. Entonces, en Argentina, pese a los errores del pasado, todavía no sería tarde de abordar, de revertir, digamos, este camino mal andado, de revertir estas malas decisiones y ponerse en la senda correcta, ¿no? Si no me equivoco, todavía no es tarde para hacer las cosas bien. A ver, de cambiar estrategias habría que cambiarlas ya, porque la estrategia no funciona. Argentina ni siquiera está pudiendo controlar la mortalidad del coronavirus a corto plazo y lamentablemente no va a poder controlar las consecuencias negativas de este encierro a largo plazo. Entonces la estrategia hay que cambiarla ya. A lo que a mí me genera mucho temor hoy en día son las consecuencias que los niños van a sufrir en el futuro. Porque estuvieron más de 9 meses, 8 meses sin clases. Y eso va a traer consecuencias letales en el futuro. Eso es un suicidio. Lo que le están realizando a los niños es una mala praxis médica. Las personas que promueven este tipo de estrategias ni siquiera se están queriendo a sí mismos, porque esos niños son los que el día de mañana van a llevar adelante el país. Cuando esas personas que toman hoy ese tipo de decisiones van a ser pensionados o jubilados. Entonces, cambiar la estrategia del coronavirus se puede hacer ya, pero lamentablemente yo creo que el daño hecho a los niños ya espero me equivoque, pero podría ser muy tarde para eso. Mi recomendación es que los niños empiecen las clases mañana, martes. Ellos tienen que estar todos en las clases mañana. Doctor, está llegando un saludo de una compatriota suya, de Gaby Lecuzán, y dice lo siguiente: doctor, yo soy docente jubilada, autoconvocada, comillas, anti-cuarentena, que fuimos a protestar siempre al obelisco de Buenos Aires desde el 25 de mayo. No usamos barbijo ni guardamos distancia social. Compartimos mate y no se enfermó nadie. En Argentina todo es político. Bueno, lo mismo que acá en Chile. Lamento y le mando un abrazo. Bueno, nosotros nunca usamos barbijo tampoco. Y va bien. Pablo, adelante, Pablo. Pablo Salinas, ¿estás por ahí, Pablo? Sí, Pablo. sí. Es que estaba revisando el enlace me quedé leyendo un documento de los que recomendó el doctor. Doctor, el caso de los niños, que a mí me interesa porque realmente de qué manera, cuál sería la forma de hacer entender que los niños no, porque hay un factor que yo lo he escuchado muchas veces. Los niños está bien, me dicen, me aceptan que no enferman y no mueren, pero que los niños, por favor, si usted puede subrayar este aspecto, que los niños no contagien a los adultos, porque eso es lo que dice la gente aquí, donde se aferran con un tesón absolutamente obtuso, es decir, sí, los niños van a ir, ellos no se van a enfermar, ellos no van a sentir tal vez ni un ligero resfrío, pero son portadores del virus y nos van a traer, cuando vuelvan a casa, nos van a contagiar a los adultos. ¿Qué tanto de mito hay en eso, doctor, por favor? Mito, totalmente, es un mito. 100%. No tiene ninguna evidencia científica cuando uno dice eso. O sea, es un mito. A ver, el profesor Axelson y el profesor Holberg de la Universidad de Gotemburgo publican el 10 de octubre del 2020 una revisión literaria en la revista de Medicina Sueca. La conclusión de ellos en esa revisión fue de que la transmisión del niño a los adultos es muy inusual. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo, sería el European Center for Disease Prevention and Control, publica un reporte técnico el 6 de agosto del 2020,
La conclusión es que todavía existe incertidumbre sobre el grado en que los niños asintomáticos o levemente sintomáticos transmiten la enfermedad. O sea, no saben, no se sabe si transmite. Cuando uno no sabe si transmite, es como decir, yo no sé si esta medicina funciona o no funciona, no puedo decir que lo hace. El profesor Costas Danis, el 28 de julio del 2020, publica un estudio de cohort prospectivo encima, donde siguieron un niño de 9 años que había ido a una escuela en Francia. Él iba a la escuela, él tenía un test positivo de COVID y hasta tenía síntomas. Iba a la escuela. El niño estuvo en contacto con 102 niños. ¿Saben ustedes cuántos de esos 102 niños se contagiaron? Ninguno. El Centro Nacional de Investigación y Vigilancia de Inmunizaciones y Enfermedades Prevenibles por vacunas de Australia publica un estudio de cohort el 26 de abril de este año. Hubieron 9 adultos y 9 alumnos que tenían COVID positivo y síntomas y fueron a una escuela, estuvieron yendo a la escuela, estuvieron en contacto con 735 estudiantes y 128 adultos que trabajaban en la escuela, o sea, personal. Solo 2 alumnos se contagiaron y no se puede confirmar o asegurar que ese contagio se produjo en la escuela. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda, el 14 de octubre, publica un estudio prospectivo de cohort, donde siguieron 54 familias, o sea, 234 participantes. La conclusión de ese estudio fue: no hay indicación de que un niño menor de 12 años fuera la fuente de contagio dentro de la familia. Repito otra vez, no hay indicación de que un niño menor de 12 años sea la fuente de contagio de la familia. La Organización Mundial de la Salud publica el 11 de junio una declaración. La misma Organización Mundial de la Salud describe: las personas asintomáticas tienen mucho menos probabilidades de transmitir el virus que los sintomáticos. Y el 18 de septiembre la Organización Mundial de la Salud describe: la cantidad de brotes sobre el personal docente es limitada. Pero acá viene lo que más me llamó la atención, por ejemplo. Todo esto está en mi página web, ustedes lo pueden leer. Hubieron 52 países que suspendieron las clases y en mayo las vuelven a abrir. 52 países. Los casos aumentaron en estos 52 países en los periodos de vacaciones académicas y no en los periodos de clases. Incluso 6 países de ellos, España, Israel, Bahrein, Francia, Trinidad y Tobago y Bosnia, tuvieron un aumento increíblemente significativo cuando los niños estaban de vacaciones y no estaban en las clases. No existe evidencia de que el niño contagia, no existe evidencia de que el niño asintomático contagia. Ahora, si ustedes ven mi página web, les quiero mostrar, bueno, yo no puedo compartirlo. En mi página web hay una sección que se llama fotos. Ahí exactamente estoy mostrando, perfecto, dice fotos allá arriba. Hoy publiqué una foto de un estudio que se hizo. Ese estudio dice: el riesgo relativo de la infección de COVID en los profesores suecos. Y ahora, este estudio se pudo hacer en Suecia porque Suecia fue uno de los pocos países, si no es el único país, que tuvo siempre los niños en las escuelas y los niños sin ningún tipo de distancia, ¿no? Fíjense ahí el riesgo de infección. El riesgo de infección está más para los taxistas, para los que venden pizza, que para los niños. Fíjense el riesgo de infección del niño allá abajo. Nada. El de 0 a 7 no transmite.
Eso está escrito y publicado en ese artículo científico. Y si bajan un poco más, si siguen bajando en la página web, fíjense lo que escribe, no, arriba, un poco más. Ahí, fíjense lo que escribe la UNICEF. This is a universal crisis, and for some children, the impact will be lifelong. Quiere decir que esto es una crisis universal. La escribe UNICEF, no lo escribo yo. Para algunos chicos, el impacto va a ser de por vida. Ahí también dice que los efectos de las cuarentenas y de los encierros son mucho más dañinos que el mismo coronavirus. Y así hay más, si siguen bajando, ahí pueden leer, por ejemplo, el highlight de ahí abajo, fíjense. Dice, ese highlight, dice, the COVID-19 pandemic and lockdown may have a negative impact on the mental health of adolescents. Que los encierros tienen un impacto negativo en la salud mental de los adolescentes. Y si seguimos un poco más abajo, no, más abajo, abajo, exactamente. Fíjense ahí, en el punto número 2 dice, the asymptomatic transmission on COVID-19 is invisible and remains poorly understood. Our recent studies suggest that COVID-19 remains asymptomatic in most cases. Lo que dice ahí es que no se entiende, no se sabe cuál es la transmisión del asintomático. Y pueden seguir leyendo, hay un montón de estudios. Entonces, ¿en qué basan? ¿De dónde salió eso que el niño asintomático contagia al adulto? Yo no lo entiendo porque en los estudios científicos no está. En todo caso, doctor, yo creo que una de las pruebas más contundentes es lo que tiene que ver con lo empírico. Si ya Suecia lo puso en práctica y está el dato duro de la experiencia empírica, insisto, de Suecia, una cosa son los estudios académicos, las proyecciones, todo lo que se puede hacer en un centro de investigación, y otro lo que en la práctica queda en forma palmaria, manifiesta, comprobado en el caso sueco. Ya con decir, a ver, la población de... Yo aclaro que suena un poquito majadero esos aspectos porque, por ejemplo, estamos del cono sur, aquí Chile y Argentina somos un puro país y pensamos muy parecidos. Entonces los suecos, mira, pero los suecos, ellos son primer mundo, ellos son de otro planeta, son tipos de otro planeta, así de simple. No son de otro planeta, son seres humanos como nosotros, tal vez tienen el pelo más claro, yo qué sé, un poco más responsable, son otras condiciones, como usted lo acaba de decir, climáticas, donde oscurece a las 4 de la tarde. Pero los niños somos los mismos y fueron a clases en forma sin restricciones, sin distanciamiento social, y las repercusiones yo la verdad estoy bastante emocionado porque uno despreocupa, uno no atiende, y es realmente indignante cuando hablamos de las autoridades, quienes toman medidas en forma tan temerarias, tan irresponsables, la repercusión que puede ser de por vida. Uno adulto, viejo, dice, no me había detenido a pensar de que efectivamente para un niño de 8 o 10 años, ¿qué pasó el año 2020? Donde no podíamos dialogar con nuestros compañeros, donde eventualmente podíamos volver a clase, pero siempre con mascarilla. Un niño de 4 o 5 años se lo obliga, creo que las medidas en misma Francia, son los niños sobre 6 años que tienen que ocupar mascarilla. Entonces, realmente... ¿Y eso está desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud? Entonces yo no entiendo en qué basan esas decisiones cuando no hay evidencia científica tampoco de que eso sea productivo. Categórico. Irrefutable, doctor. Salvador Pucio, doctor, pregunta lo siguiente. ¿Cómo los médicos pueden determinar que una muerte es por coronavirus si el virus no ha sido aislado científicamente, doctor? ¿Cómo se hace allá en Suecia? Lo que nosotros hacemos es basarlo en la evidencia clínica. Vemos la clínica y muchas veces ni siquiera tienen pruebas positivas de este COVID-19, pero igual lo anotamos como que murió por COVID porque tuvo toda la clínica, ¿no? El tipo de
de clínica que puede ser de acuerdo a esta enfermedad. No siempre se encuentra el virus o la bacteria, lamentablemente. Sí, de acuerdo a eso, estimado doctor, en Alemania y en Italia se hicieron autopsias. Yo no sé si en Suecia la gente también, que ha muerto, digamos, por COVID se le han hecho autopsia, pero en un Alemania y montón de Italia gente. se encontró que nadie murió por COVID, digamos. A nadie le encontraron este bicho. Y es difícil encontrarlo, sí. Pero, a ver, una cosa es encontrar el SARS-CoV-19, que es el virus, y otra cosa es la enfermedad, ¿no? Y por eso yo fui claro de que en Suecia la gente muere con un testeo positivo de COVID, que no significa que muera por el virus, sino que puede ser que tenga el testeo positivo, pero murió de su cáncer, no sé si me explico. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? A Exacto. ver, por ejemplo, no puedes pensar que murió de COVID una persona que murió por un cáncer y tuvo un testeo positivo. Es imposible. El COVID no lo mató el cáncer. Es diferente. Sí, ahora también hay un secreto a voces en la comunidad científica, doctor, y esto fue reconocido hace como un mes y medio, 2 meses atrás, que habló el representante de la CDC, por ejemplo, de Estados Unidos, habló ante el Senado norteamericano y reconoció que habían incentivos médicos, digamos, para, en definitiva, ir inflando las cifras. Acá en Chile, digamos, las autoridades han impuesto un famoso bono COVID a la ciencia médica justamente con la misma, se prevé, digamos, que es con la misma finalidad. También estamos viendo muchos bonos que están dando las municipalidades también acá en Chile. En Argentina creo que también es algo parecido. A juicio suyo, ¿qué le merece esa apreciación? Yo sé que en Argentina, por lo que me contaron, las clínicas privadas cobran un dinero más alto por pacientes internados por COVID, ¿no? Y quiero creer que mis colegas no se están dejando llevar por eso para internar pacientes, sino que se dejan llevar por el criterio médico. Ahora, si vos tenés un país donde los médicos ganan mal, lamentablemente el médico va a encontrar alternativas para ganar más dinero, ¿no? Y es una lástima. Entonces, yo quiero creer que la mayoría de mis colegas no se prestan a eso, pero no puedes tener una clínica que gane más dinero por un paciente por COVID que por un paciente por una apendicitis, ¿no? Que la internación del COVID pague más que una internación de apendicitis es algo que no tiene... Nosotros no cobramos más por el diagnóstico de COVID. No hay diferencia. Entonces, lo ideal sería que el pago sea el mismo. Lo ideal sería que los médicos, los enfermeros hoy en día ganen más que cualquier otro político. Pero bueno, no sé por qué no pasa. Perfecto, doctor Durie. Yo estoy al día, Pablo, estamos 1 hora 15 minutos, siendo un cuarto para las 9 acá en Chile, un cuarto para la 1 de la mañana en Sí. Suecia, Estocolmo. Pablo, no sé si tú tienes que formular alguna Sí, otra pregunta. yo por respeto a los tiempos del doctor, porque estamos en día de semana, me imagino ya nos advirtió que mañana temprano, de oscuro, bien oscuro, va a partir a trabajar en un ratito más, grosso modo. Entonces, por respeto a sus tiempos y la gentileza, la generosidad del tiempo que nos regaló, nos brindó, no, dejémoslo hasta aquí nomás. Yo creo que ha sido muy, muy, muy categórico, muy, muy enriquecedor sus palabras, doctor, se lo agradezco en lo profundo, porque la verdad es que el ejemplo sueco es el ejemplo exitoso y nuestros países de nuestra América Latina, maltratada. Aquí yo le doy un dato, doctor. Yo creo que en Argentina están haciendo exactamente lo mismo, porque tal como dijo Jorge, mi compañero, estamos muy en línea. Y también Perú, que hay restricciones para ir a la playa. O sea, ahora la gente en la arena tiene que estar con mascarilla obligatoria. Imagínense lo aberrante que se está transformando toda esta farsa de la epidemia, pandemia, como le llamamos nosotros. Pero no entiendo por qué lo hacen. La playa es lo más lindo, es lo que más fortalece el sistema inmune. ¿Por qué mascarillas? ¿Para qué? No entiendo.
Pero una estupidez porte un buque, como lo decía Pablo, estimado doctor. Bueno, la mascarilla acá en Chile, por lo menos, a usted le autorizan estar tomando el sol en la playa, pero usted va al agua, se saca la mascarilla. Usted toma el sol, se saca la mascarilla, por razón obvia, porque si no va a quedar marcada la mascarilla. Pero para conversar o para trasladarse, no, tiene que usar la mascarilla obligatoriamente. O sea, el virus se pone malo cuando Sí, sale. no. Bueno, eso lo podrán explicar las personas que toman este tipo de decisiones, ¿no? Exacto, exacto, doctor. Doctor, yo finalmente, aquí hay público que lo está viendo, hay muchos hermanos argentinos, muchos chilenos. ¿Cuál sería su mensaje de esperanza para ambas naciones? Yo quiero decirle que no tengan miedo, que no es tan mortal como uno piensa. La mayoría de las personas se mejora. Así que no tengan miedo. El miedo trae consigo estrés. El estrés baja las defensas. No hay necesidad de tener un miedo increíble para esto. Sino que tratemos de vivir una vida normal y si uno tiene algún síntoma se queda en la casa y si no tiene ningún síntoma que esté trabajando, que esté haciendo su vida normal. Eso es lo más importante. Eso quiero dejar bien en claro y quiero pedirle a la gente que no tenga miedo y que demanden a las personas que toman estas decisiones por qué están haciendo cosas, que les pregunten a las personas por qué hacen cosas que no están basadas en evidencia científica. Porque si nosotros no preguntamos, ¿quién lo va a hacer? Si hacen cosas que no tienen una evidencia científica, están haciendo mala praxis. Entonces, bueno, que ellos pregunten por qué se lo hace así, ¿no? A mí me gustaría entender también, me gustaría que alguien que toma estas decisiones me explique porque yo no encuentro ninguna evidencia de que lo que se haga en América Latina esté bien hecho. Pero bueno, ellos me podrán explicar mejor, ¿no? Perfecto, doctor Cristian Dure. Le agradecemos su gentileza. Tuvimos el día de hoy un streaming de lujo que luego lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Tuvimos el agrado de tener en exclusiva desde Estocolmo, Suecia, en directo, una conversación al doctor Cristian Dure, que es médico e investigador del Instituto Karolinska de Suecia, que es un instituto que entrega en definitiva los premios Nobel de Medicina. Así que no es menor, digamos, el nivel de profesional que tenemos el día de hoy frente a la pantalla. Pablo Salinas, las palabras al cierre. Bueno, reiterar mis agradecimientos, doctor. Ojalá nuestras autoridades realmente, no sé qué se puede esperar, pero bueno, nosotros vamos a hacer la presión, porque usted dijo demandar y pensé que era el tema judicial. Yo creo que la arremetida tiene que ser un poquito más brava, porque usted sabe, compañero suyo, doctora Bruno, doctor Martínez, estuvieron en el Senado la semana pasada, la misma doctora Mariana Salmerón, ella es una bioquímica fantástica, con quien conversamos el viernes pasado, y dijo, pusimos nosotros, profesionales argentinos de primer nivel, le pusimos la evidencia sobre la mesa, nos dimos el trabajo, nosotros hemos hablado desde marzo. A mí la verdad me indigna y me llama poderosamente la atención su templanza, doctor, porque a mí me indigna, ¿cómo es posible? Si yo fuera un profesional de la ciencia médica y que he dedicado mi vida a los estudios, hablamos con el doctor Borini, Jorge, acuérdate, que digamos es un señor que tiene una carrera intachable de décadas, serán 40 años dedicados a la epidemiología, entonces, y que las autoridades se hagan el trabajo de ir y expresarle y ponerle sobre la mesa abultada evidencia científica y los políticos simplemente no la toman en cuenta. Entonces, esfuerzos al menos en su patria, en Argentina, se han hecho y la casta política ha hecho oídos sordos. Eso realmente es indignante. Y doctor, yo le agradezco su precisión, su buena onda y su gentileza de habernos escuchado durante más de una hora en la noche sueca. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y su gentileza. No, por favor, gracias a ustedes, Pablo, Jorge, Alejandro, y estoy al servicio. Y gracias si me hacen llegar el link, entonces lo puedo ver. Por supuesto, doctor, muchas gracias. Bueno, despedir a cada uno de nuestros auditores, telescuchas que nos siguen a diario, informar que este streaming ha sido compartido
tenemos 1:20 y ha sido compartido más de 600 veces. Más de 600 veces ha sido compartido este streaming. Así que la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible con el mensaje que nos acaba de entregar el doctor Cristian Dure. Agradecer a Mario Jara, agradecer a Pablo Salinas, agradecer, por supuesto, al doctor, su gentileza, doctor, por su tiempo en este contacto exclusivo desde Suecia. Y agradecer, por último, a Alejandro Correa, que es la persona que permite que el programa Despejando Clave, con esta calidad de invitados, se pueda llevar efecto a través de la www.radiomiradordelgallo.cl, único medio en resistencia en Chile desde el día 1 de la llegada de esta pandemia. Muchas gracias a cada uno. Buenas noches. Buenas noches.